Hola, muy buenos días. Bienvenido a nuestra clase número 13 del curso Introducción a la Ingeniería Matemática. Hoy día vamos a estar discutiendo un conjunto de temas bastante fascinantes donde vamos a estar discutiendo cuando las cosas marchan bien y también cuando las cosas no marchan bien, sobre todo en proyectos de ingeniería, en particular en ingeniería matemática. Los proyectos pueden no funcionar bien por una multiplicidad de razones, no necesariamente vinculadas con aspectos más técnicos de la solución matemática de los problemas o aspectos de la modelación o eventualmente de la interpretación, sino que un conjunto de otros factores que hacen intervenir políticas, otros seres humanos eh, que participan de alguna manera en estos proyectos. Entonces, vamos a estar viendo que las fuentes de error eventualmente son múltiples y que justamente estos grandes proyectos multidisciplinarios a veces pueden no salir bien. Como hemos dicho también, la multidisciplina o la perspectiva de analizar problemas complejos siempre va a traer distintos profesionales traídos a colación, ¿cierto? Ya nadie puede decir que el problema del COVID, por ejemplo, es un problema puramente médico, sino que ciertamente gran parte se juega en los hospitales, pero gran parte se juega en las políticas públicas, gran parte se juega en la gestión de compra y venta de vacunas, la logística de cómo se traen esas vacunas a Chile, cómo se mantiene la cadena de frío, después cómo se distribuyen, cómo se vacuna la población. Hay un conjunto de temas, digamos, que hace que los problemas complejos, como la pandemia, dependan de una multiplicidad de disciplinas, no solamente una cantidad de gente muy grande, sino que también de perspectivas, miradas muy distintas. Entonces, un poco de eso vamos a estar hablando hoy día y vamos a partir, como siempre, con una frase inspiradora. Esta vez es Tony Robbins, un un escritor norteamericano bastante famoso en el mundo de las finanzas y del desarrollo personal, que dice: no importa cuántos errores ustedes cometan o cuán lento es su progreso, están todavía muy por adelante de cualquiera que no está intentando. Entonces, muchas veces uno ve esta suerte de chaqueteo, ¿cierto? De gente que dice, no, pero te está yendo mal. Pero bueno, a la gente que le está yendo mal tiene una gracia, y es que lo está intentando. Y eventualmente de tanto irle mal a alguien, va a ir aprendiendo en el camino estrategias del por qué le está yendo mal. Y eventualmente ese intentar, volverse a poner de pie, ir aprendiendo de los errores, va generando un conjunto de conocimientos, características personales de resiliencia, que hace que justamente ese sea el tipo de personas que le termina yendo bien en la vida en general. Si uno mira el conjunto de personas a los cuales les va bien en la vida, y no ahí puedo estar hablando de manera muy vaga, pero piensen en los que tienen salud familiar en algún sentido, una armonía familiar, una armonía económica, una armonía de desarrollo personal, una armonía profesional. Y piensen en todas las dimensiones de la vida y uno dice, bueno, ¿qué tienen en común esas personas? ¿Son todos ingenieros civiles matemáticos? No, para nada. ¿Son todos médicos? No. ¿Son todos jóvenes? Tampoco. ¿Son todos hombres? No, tampoco. ¿Son de ascendencia aristocrática? No necesariamente. Eh, entonces, bueno, ¿qué tienen en común la gente que le termina yendo bien en el largo plazo? Yo creo que la gente que le termina yendo bien en el largo plazo es gente que tiene una capacidad y un tipo de personalidad que le permite ir siempre aprendiendo
y una resiliencia para ponerse de pie en situaciones complejas. Piensen en futbolistas eh, importantes, en fotógrafos, en artistas, en cineastas, en ingenieros, también en médicos, de lo que más van a hablar ellos normalmente no necesariamente de sus logros, sino de sus esfuerzos. Uno, por ejemplo, piensa en Alexis Sánchez, dice, no, bueno, qué fácil la tuvo, ¿no? No la tuvo nada de fácil. Creció en un ambiente, digamos, muy pobre, en la ciudad de Calama, figura paternal ausente, hacía dedo para llegar a los entrenamientos, evidentemente que no tuvo una niñez como la tuvieron la gran mayoría de ustedes o yo, digamos. Sin duda que el régimen de entrenamiento deportivo, el régimen de vacaciones que tiene un niño que tiene ese tipo de proyección profesional hace que él no tuvo vacaciones de niño, digamos, esencialmente nunca. Y uno también piensa en, no sé, pues Vidal o Marcelo Salas, Zamorano, dice, oh, pero qué vida han tenido. Es una vida de bastante sacrificio, sobre todo al comienzo. Y hoy día lo sigue siendo, ¿no? No hay que pensar de que los futbolistas, digamos, trabajan muy poco, ¿no? Todo lo contrario, trabajan mucho, trabajan los fines de semana, tienen muy pocas vacaciones, en las vacaciones se tienen que cuidar mucho. Y bueno, para qué decir los tenistas, ¿cierto? Pasan arriba de aviones, no tienen domicilio fijo por años, digamos, pasan de un lado a otro. Y claro, eso puede sonar bastante fascinante, pero no hay que olvidar la cantidad de trabajo que hay detrás de todo y lo mucho que costó en términos de horas de entrenamiento, horas de sacrificio y, 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 y las cuantas miles de oportunidades que tuvieron para tirar la toalla y decir no, no doy más, no quiero más. Pero justamente esa perseverancia de seguir, seguir, seguir es lo que termina transformándose en una de las características que sintetizan un poco la gente que le termina yendo bien en la vida, como lo decía, de manera muy multidimensional. Entonces, sumamente importante dejar esa perspectiva de que a la gente le va mal y que eso significa algo negativo, no, todo lo contrario. Hay que mirar la parte positiva de que lo están intentando, están tratando y eventualmente eso les está mostrando, les está reorientando la brújula para que se orienten en la dirección adecuada con respecto a sus capacidades, con respecto a sus objetivos, y eso eventualmente siempre termina dando frutos. Entonces, me gusta mucho esta frase, por eso la quise mostrar. No importa cuántos errores o cuán lento vayas, estás lejísimo por sobre cualquiera que no lo está intentando. Ok. Entonces, bueno, cuando uno habla de ingeniería civil, ¿cierto? Lo primero que a uno se le viene a la cabeza, sobre todo a las antiguas generaciones, estoy pensando en sus abuelos, tal vez, o gente de esa edad, es, bueno, construyen puentes, construyen vialidad en algún sentido, o construyen edificios, construyen mm, obras civiles para el uso de la civilización, para el progreso de la civilización, y lo hacen con una metodología muy rigurosa, muy matemática, y es justamente eso lo que da garantías después de solidez, de garantías de seguridad, y lo han venido haciendo por siglos, y eventualmente han ido adquiriendo conocimiento del cómo hacer justamente estas obras civiles, ¿cierto? ¿Qué materiales ocupar? ¿Cuáles son las ecuaciones que rigen la estática de estas obras civiles? Y, y eventualmente todo ha sido muy, muy exitoso. Pero quiero mostrarles un ejemplo muy interesante que es el puente de Tacoma y cómo colapsa producto de un fenómeno que era desconocido en esa época, que es la resonancia. Y vamos a ver qué se muestra esto.
Bueno, este ejemplo nos muestra de manera muy vívida, ¿cierto? Ciertos errores que se pueden cometer al ignorar efectos físicos que ocurren en la naturaleza y cómo ciertas excitaciones, ya sea por el viento, ya sea por la cantidad de autos que transitan, pueden generar fenómenos de resonancia que hace que esto termine eventualmente eh, generando una oscilación que es creciente. Y cuando esta cosa es creciente y no para, en un momento va a colapsar la estructura y va a colapsar, va a romperse. Y cuando hay seres humanos que están atravesando estos puentes, esto puede llegar a ser una catástrofe mucho mayor que sencillamente de la obra civil que está en juego. Entonces, claro, efectivamente la tecnología ha ido avanzando, el conocimiento en torno al cómo construir estas obras civiles también ha ido mejorando. Esto ha permitido que hoy día tengamos eh, eh, distintos buenos aparatos de medición de bueno, cuál es la vibración, digamos, y uno puede compensar, digamos, con distintas tecnologías que se han inventado en los últimos años para que este tipo de fenómenos terminen no ocurriendo nunca. Entonces, bueno, ese es el tipo de cosas, digamos, de fenómenos que pueden ocurrir cuando uno va ignorando ciertos aspectos de la naturaleza. En ingeniería mecánica, ¿cierto? Esta ingeniería del cómo las cosas se mueven, del cómo los engranajes van calzando unos con otros. No olvidemos que los vehículos en gran parte le deben mucho a la ingeniería mecánica. Casi cualquier engranaje que se mueva, motor, va a ser en gran parte ingeniería mecánica. Y bueno, este tipo de ingeniería trata un poco del movimiento, ¿cierto? Del cómo, por ejemplo, estas aspas de viento, que al generar movimiento son también capaces de generar electricidad. Esta es una de las energías limpias, ¿cierto? La energía eólica, cómo a partir de movimiento soy capaz de generar potencial eléctrico, o sea, básicamente piensen en un ejemplo como una pila descargada, ¿cierto? Una pila descargada es que tiene las cargas positivas y negativas ya mezcladas, entonces cuando yo uno cable en el polo positivo y negativo ya nada fluye porque está todo mezclado, digamos. Entonces, ¿qué hace este movimiento? En algún sentido va separando las cargas positivas de las negativas y esa es la mejor pila que uno puede tener, cuando los positivos están arriba y los negativos están abajo. Entonces hay una forma, digamos, de generar esas diferencias de positivos negativos con movimiento, pero uno necesita movimiento. ¿Y cómo uno tiene fuentes de movimiento de manera natural? Bueno, el viento es una, ¿cierto? Pero, y bueno, ¿qué otras? Bueno, las hidroeléctricas, por ejemplo, lo que hacen es justamente utilizar la caída de agua para mover aspas. Entonces, finalmente, siempre es mover aspas. Mover aspas puede generar diferencias de cargas positivas y negativas, y esa es energía eléctrica disponible en algún sentido, en términos potenciales. Pero bueno, esto eventualmente también hay ciertos errores que se pueden cometer producto de no considerar todos los efectos que van a jugar un rol en la ingeniería mecánica. Y aquí pongo un ejemplo, ¿cierto? Una estructura que se estaba moviendo justamente y quería llegar al otro lado de esta estructura, ¿cierto? Un puente, y termina nuevamente por no considerar la fuerza de gravedad de una manera adecuada al peso que tenía esta estructura y termina colapsando y eventualmente la estructura termina cayendo al agua. Aquí hay una serie de errores, ¿cierto? Aquí pudo haber sido un mal cálculo, podría haber sido un operador
que en algún sentido movió mal la máquina. Acá hay un conjunto de factores que tienen que confabular para que un error de esta magnitud termine ocurriendo. Entonces no hay que pensar, digamos, que esta área del saber, que esta área que la ingeniería en general es algo que funciona bien. Del mismo modo en que la medicina normalmente nos muestra que eventualmente médicos muy preparados también pueden cometer errores, aquí pasa exactamente lo mismo. No es por tener una teoría matemática sólida que toda la ingeniería que se va a hacer en el mundo va a funcionar de manera idónea. Hay muchos seres humanos interviniendo acá, hay máquinas que eventualmente se podrían descalibrar, hay un conjunto muy, muy grande de elementos que tienen que funcionar para que una obra termine siendo exitosa. En ingeniería informática también tenemos errores, y no solamente errores, sino que también voluntades de seres humanos que utilizan la tecnología con fines ya sea de enriquecimiento personal, de enriquecimiento de mi compañía en desmedro de la sociedad, y con intenciones muchas veces de supervigilancia. Pensemos en el caso de las boletas de los supermercados, por ejemplo, que están llenas de información de nuestras preferencias, de nuestras necesidades, ¿cierto? Y muchas veces cuando damos el root en estos sistemas informáticos, van calculando, van haciendo un aproximado de nuestra edad, de dónde estamos comprando, dice más o menos, si estamos volviendo a los mismos supermercados, ahí pueden tener una estimación de que no vivimos tan lejos de esos lugares. Con el root tienen una estimación de la edad. Eventualmente, por el tipo de productos que compro, también pueden estimar el sexo, pueden estimar justamente el conjunto finalmente de promociones que iría más bien con el perfil de persona, con el perfil de consumidor que yo soy. Y para esto muchas veces la informática va a jugar un rol sumamente importante, porque acá hay sistemas informáticos en los cuales ni siquiera las cajeras están tan al tanto, porque ellas pasan, digamos, los productos, pero detrás, digamos, está esta suerte de como inteligencia en algún sentido, lucubrando cuáles son las mejores estrategias de marketing que te van a hacer un consumidor, digamos, más activo. Y a veces uno no se da cuenta y se deja llevar por estas promociones, pero no hay que olvidar que estas vienen justamente como el producto de un cálculo, de una maximización de productividad de las distintas compañías. O sea, no es que este marketing, que a veces parece ser tan benévolo, digamos, de, uy, descubrió mis preferencias, yo justo necesitaba esto, hay una intención de vender más, digamos, y de que terminamos consumiendo cosas que no necesariamente son necesarias para nuestro bienestar. Entonces vivimos en este mundo de la informática, tal vez mucho más de lo que nos imaginábamos, y claramente la informática, como mencionaba, que es esta herramienta maravillosa que nos permite seguir formándonos en pandemia. No hay que olvidar de que esta clase y toda la formación que están teniendo ustedes en pandemia es producto de la tecnología, y hay que estar agradecidos de esta tecnología finalmente, de los computadores, de lo que son capaces de hacer, cómo podemos nosotros desarrollar nuestro intelecto. Gracias a estas máquinas, cómo podemos ir aprendiendo cosas nuevas, justamente en contacto con profesores, con colegas, con compañeros de clase. Y esto es gracias a la informática, sin duda. Pero bueno, la informática también viene con su contracara, o sea, cómo esto podría no funcionar o cómo esto podría funcionar de una manera
que termine engañando finalmente a los usuarios. Yo puedo hacer tecnologías, por ejemplo, esta idea de generar páginas web que lucen igual que las de tu banco. Entonces yo pongo un clic, por ejemplo, mando un mail y pongo un link a una página que es muy parecida a la de tu banco. Entonces tú pones tu clave, pones tu password, tu Digipass, no sé qué banco. Distintos bancos ocupan distintas tecnologías hoy en día, entonces puedo estar entregando información sensible que puede ser utilizada para para usos delictivos, ¿cierto? Son cosas que sabemos que son ilegal, pero bueno, hay gente que insiste en tener estas prácticas y esta tecnología, que es la misma tecnología que nos permite educarnos, crecer, comunicarnos, que puede ser utilizada para fines menos nobles. La ingeniería del transporte también nos muestra ejemplos muy notables, ¿cierto? Uno puede pensar en la complejidad que tiene diseñar rutas aéreas, ¿cierto? Previo a tiempos de COVID habían miles de aviones volando por los aires y estos no chocan, digamos. Y si no chocan es porque hay una suerte de organización o una tecnología que permite el monitoreo de los distintos aviones. Y no solo eso, sino que cuando llegan a aeropuertos muy transitados, pensemos el de Nueva York, el de París, el de Londres, hay una suerte de logística, ¿cierto? De cuál sale primero, cuál sale después, si llegué un poquito adelantado, me tengo que quedar dando vueltas en el aire, entonces tiene que haber un tipo con algún tipo de planificación, pero tiene que estar tomando en cuenta también una serie de otros factores, ¿cierto? Hay aviones retrasados, producto de que había una maleta que era sospechosa, pero al mismo tiempo hay un avión que viene con un paciente muy grave de otro país que tiene que aterrizar lo antes posible, entonces los otros aviones tienen que organizarse. Imagínense lo que significa organizar un aeropuerto tipo el aeropuerto de una ciudad grande. Y para eso hay técnicas matemáticas, hay técnicas de la ingeniería del transporte que se han venido desarrollando en los últimos años, justamente de la mano de la nueva tecnología de monitoreo y de GPS con la cual cuentan estos medios de transporte, que permite un mejor monitoreo justamente. Entonces, pero nuevamente esto podría no funcionar, y aquí tenemos un ejemplo que pasa en una autorruta muy transitada cuando hay un accidente. ¿Cuál es la logística que va a permitir pasar un camión de bomberos, va a permitir pasar una ambulancia, porque hay que asistir a las personas que acaban de tener el accidente, pero al mismo tiempo hay un flujo vehicular que necesita avanzar por distintas razones? Entonces, ¿cómo congeniar en el diseño de estas estructuras o en el diseño vial los eventuales accidentes que van a ir pasando y cómo los distintos servicios de emergencia van a poder asistir a estos accidentes? Entonces aquí tenemos un caso de un colapso total, producto de un accidente. Muchas veces estos colapsos también vienen de la mano de trabas legislativas, ¿cierto? Si es que hay un accidente grave con compromiso vital de alguno de los pasajeros, tiene primero que pasar fiscalía, porque si no pasa fiscalía se borra la, la, la evidencia y eventualmente hay que esperar que llegue el fiscal. O sea, no solamente está el tema logístico de la asistencia vital, ¿cierto? De los bomberos, de, de las ambulancias, sino que también pueden haber otro tipo de trabas
legislativas, judiciales, eventualmente a la hora de, de asistir justamente a estos eventos de accidentes. Entonces, ¿hasta qué punto la ingeniería y la ingeniería civil, la ingeniería de transporte, empiezan, como les decía, a conversar con las distintas estructuras de la civilización, ¿cierto? Estructuras legislativas, ¿cierto? Con las leyes de trabajo, por ejemplo, cuántas horas puede trabajar una persona que trabaja justamente en este tipo de obras. Eh, Hay todo un tema también de horas extra, trabajos nocturnos, hay legislación nueva, por ejemplo, la cantidad de carga que puede, eh, que puede transportar un obrero, ¿cierto? Los sacos que antiguamente eran de no sé cuántos kilos, hoy día se han reducido justamente en virtud de la nueva legislación que ha habido al respecto. Y eso también va cambiando las distintas planificaciones de estas obras, tanto en tiempo como en presupuesto, eh, entre otros factores, digamos, sin mencionar, digamos, la gran perturbación que puede causar en un proyecto de ingeniería un tema como el COVID, por ejemplo, o como el estallido social, que son tan difíciles de prever, ¿cierto? Nadie los vio venir. Y bueno, todo esto va teniendo un impacto justamente en el desarrollo, en tanto en espacio, en tiempo, en presupuesto de los distintos proyectos de ingeniería. Ingeniería química, ¿cierto? Ingeniería como la que tenemos en Concón, la refinería de Concón, ¿cierto? Donde se produce una parte importante de la gasolina que ocupan los vehículos. La industria química está muy presente justamente en la industria alimenticia, el cómo ir con químicos, eh, ya sea manipulando frutas, verduras, limpiándolas, manteniéndolas, y bueno, todo este tipo de avances en algún sentido de la industria química también tienen sus correlatos muy negativos. Pensemos sin ir más lejos, en Chernobyl, que es un ejemplo de un fracaso de, de una central que estaba pensada para generar energía en Rusia, ¿cierto? Estamos hablando de la plena de la Guerra Fría, ¿cierto? Y ahí claramente un error humano. Hoy día ya sabemos un poco más, digamos, de cómo se generó eso. Incluso hay una serie que se llama justamente Chernobyl, que es muy interesante, que sería interesante que la pudieran ver, de cómo se generó ese suerte de accidente por un conjunto de personas finalmente, y un conjunto de jerarquías que eran muy propias de la Rusia de aquella época, donde cuando el superior jerárquico hablaba, esto era como si el militar, digamos, de mayor rango hablaba, o sea, tú no tenías ningún tipo de poder de toma de decisión y era muy mal visto, o sea, muy irrespetuoso no seguir al pie de la letra las indicaciones del superior jerárquico. Entonces, un poco como en el mundo militar, si uno quisiera hacer una analogía. Entonces, bajo esa perspectiva, es muy difícil cuando esa persona, digamos, pierde la orientación, pierde la cabeza, se pone en peligro, digamos, no solamente el aparataje ingenieril, sino que eventualmente eso termina poniendo en riesgo a la ciudad, al país y a la humanidad. Entonces las cosas sí pueden salir bastante mal también en ingeniería química. Entonces, como hay usos de la ingeniería, y hemos estado discutiendo un poco, también hay abusos, ¿cierto? Y dentro de estos abusos
está en particular esta idea de que vamos construyendo más, haciendo crecer las ciudades, pero incluso en desmedro de las riquezas naturales que éstas tienen, ¿cierto? Esta suerte de- de crecimiento demográfico descontrolado, por ejemplo, que está teniendo la quinta región Concón, y esta proliferación de edificios gigantes que ha habido, llegan al punto en que están topando las dunas. Y las dunas, eventualmente, hay una conveniencia económica de eliminarlas sencillamente. Entonces, bueno, ¿de quién son las dunas? Son del son un patrimonio, digamos, de las municipalidades, son ellos los que son garantes de su preservación, son privados, se pueden vender las dunas. Son preguntas que yo creo que cobran una relevancia fundamental, en particular en la quinta región, donde sabemos que hay zonas de sacrificio, y yo creo que es el momento de, de, de ponerle un alto a este exceso de ambición muchas veces, de crecimiento, y este crecimiento también mal entendido de muchas ciudades, muchas comunas, que mientras más mejor, digamos, y no necesariamente es el caso. Hago ese alcance porque la ingeniería civil tiene mucho que ver en esto, la ingeniería no solamente de construcción, sino la planificación urbana, y eventualmente esas matemáticas que eventualmente pueden decir que sí conviene económicamente hacer un proyecto de ingeniería en estas dunas. Hay una suerte de responsabilidad también en nosotros como profesionales en tomar en consideración no solamente aspectos económicos o rentabilidades, sino que también aspectos que involucran el impacto ambiental desde una perspectiva más amplia, de lo que significa intervenir una ciudad con una obra civil. Entonces, así como han habido distintos usos de la ingeniería civil, también han habido abusos. Y de eso ya hemos estado hablando en clases anteriores, ¿cierto? Ya habíamos visto que la magnífica teoría de los 5 factores de la personalidad, ¿cierto? Esta openness o apertura, conscientiousness, responsabilidad, lo extrovertido de las distintas personas, la amabilidad, ¿cierto? Agreeableness, el neuroticismo, que ha permitido caracterizar a distintas personas en estas 5 dimensiones, y esto ha sido ocupado en la clínica, ha sido ocupado también para sacar lo mejor de las distintas personas, también se puede utilizar de manera perversa a la hora de ir buscando justamente las debilidades de estas personas. Cuando yo soy capaz de caracterizar las debilidades de un conjunto de personas, puedo saber dónde es donde más le duele, qué es lo que él más valora, y justamente empezar a convencerlos desde ahí de por qué yo soy mejor candidato que el tipo de al lado. Y como ya habíamos hablado antiguamente, esto es exactamente, no es distinto a lo que hacen el retail, ¿cierto? Los supermercados, los malls, digamos, cuando en algún sentido mágicamente te llega una oferta de justo lo que estabas buscando, o empiezan a hacer Cyber Monday o créditos preaprobados, y todo esta suerte de, de ofertas ad hoc vienen de la mano de cálculos matemáticos, de modelación matemática del cómo y dónde están las debilidades del consumidor para, para hacerlos consumir más y de esta manera aumentar mis rentabilidades. Entonces, en algún sentido, y esto ya lo estuvimos discutiendo en las primeras clases, antiguamente era muy peligroso, no peligroso, digamos, pero era un
signo de vulnerabilidad, por ejemplo, el ser analfabeto, ¿cierto? Porque si uno no era capaz de saber leer y escribir, era muy fácil estafarlo. Aún no firme aquí, si aquí en este contrato sale que no le va a pasar nada, y tal como no sé leer, bueno, yo firmo y le creo al tipo que me está hablando en algún sentido. Eso ha ido evolucionando de la mano de la tecnología, y hoy día tal vez no nos estamos dando cuenta que por más que sepamos leer y escribir, hoy día la- las vulnerabilidades están en otro lado, digamos, el no saber matemática hoy, el no saber de algoritmos, el no saber un mínimo de informática, el no saber cómo operan estos algoritmos, hoy día es tan peligroso como no saber leer en, 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 en tiempos pasados. O sea, hoy día ya vemos que ese tipo de, mm, ese tipo de problemas se manifiesta de otra forma. Eso. Entonces, bueno, justamente estábamos hablando de estos abusos, de la sobreutilización en algún sentido de la, la matemática, de los algoritmos para ofrecer distintos productos y servicios, ¿cierto? Entonces, cuando uno tiene un crédito aprobado es por algo. ¿Y qué es ese algo? Bueno, muchas veces uno revisa el perfil de los clientes, ¿cierto? O el perfil de las personas y dice, mira, esta persona, eh, por ejemplo, se sabe que ligeramente las mujeres son ligeramente más confiables que los hombres a la hora de pagar. Eso es un dato duro, digamos, se sabe. La gente que tiene cierto tipo de empleos, sobre todo de largo plazo, también tienen ciertas ventajas, tienen un perfil más pagador. O sea, son personas que uno le presta plata bueno, siempre esto es estadística, ¿cierto? No puedo hacer inferencia de qué es lo que va a hacer Juanito Pérez, sino que más bien lo que puedo hacer es decir, bueno, las personas con este tipo de perfil, si yo agarro a 100, 80 me van a pagar. Pero hay 20 que no me van a pagar. Entonces yo, la plata que les tengo que yo le voy a prestar plata a 100 personas, ¿cierto? Yo sé que 80 me van a pagar y 20 no. La plata que yo les voy a terminar cobrando a estos 80 tiene que ser más que la que yo le presté a estos 100. Entonces, evidentemente que ahí hay cálculos matemáticos justamente que de eso se trata finalmente, de hacer esos cálculos de tasa, cuál es la tasa de interés que me va a seguir conveniendo a sabiendas de que hay un porcentaje, digamos, que no me va a pagar. Y esos que no me van a pagar, evidentemente que van a terminar saliendo muy caros, no solamente por la plata que no te pagan, sino que también hay abogados metidos en medio que también hay que pagarle, hay juicios, y hay todo un tema ahí bueno, por eso estos créditos no necesariamente tienen que ser vistos como buenas noticias, porque claro, terminan siendo muy, muy caros, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, digamos, hay situaciones en las cuales uno como profesional se puede ver enfrentado de cesantía, situaciones como la que estamos viendo hoy con el COVID, digamos, hay gente que no tiene dinero, digamos, entonces, por más informados que estén de que el crédito no es un buen negocio, es muy mal negocio, bueno, a veces no queda otro, ¿cierto? Y justamente a sabiendas de que hay una algorítmica, hay, un, hay eventualmente gente que quiere hacer dinero con estos préstamos, a veces no va quedando otras situaciones. Lo que ya es más problemático justamente que sabiendo eso, cuando no necesariamente tengo necesidades urgentes,
mucha gente sigue pidiendo crédito, por ejemplo, para comprarse la última tecnología o la ropa más de marca más reconocida. Bueno, eso pasa a ser un problema porque ellos sí que son víctimas de, bueno, de su propia ignorancia, pero también de un sistema en algún sentido que está abusando de esta hipertecnologización que permite tener información que no necesariamente es pública, porque no necesariamente tú le dijiste al retail, ¿cierto? Al supermercado o al mall, cuál es tu profesión. Probablemente ellos lo averiguaron por otro lado. ¿Cuál es tu edad? ¿Con quién estás casado? ¿Dónde vives? Ellos ya lo saben. Y ocupar esa información para sus beneficios personales es problemático. Entonces ahí vienen abusos que tienen que ver con, con la regulación vigente, digamos. ¿Qué es lo que está permitido saber de una persona? ¿Qué es lo que no está permitido? ¿Qué se puede decir? ¿Qué es lo que puede no decirse? ¿Es válido ocupar información que yo conseguí por distintos medios para calcular cuáles son tus necesidades o cuáles son tus deseos? Eso es lo problemático hoy de la ingeniería, digamos, que no hay una regulación clara de a quién le pertenece la información y si esta puede ser utilizada para fines de enriquecimiento personal o enriquecimiento de ciertas compañías privadas o eventualmente públicas. Entonces, bueno, vemos una suerte de abuso de sobreinformación, ¿cierto? Con límites poco claros de qué significa de cuán permitido está recomendarte cosas. Por ejemplo, yo me compro este libro, mira, esto también está súper bueno, digamos. ¿Hasta qué punto es legal hacer eso? ¿Hasta qué punto es ético, digamos? O sea, por un lado está lo que se puede hacer por ley y por otro es lo que corresponde hacer, sabiendo que hay un porcentaje de la población que es muy vulnerable, ¿cierto? Que tiene estos comportamientos más impulsivos de compra y no necesariamente gente que tiene mucho dinero, sino que gente que se va a ir endeudando con bancos. Y finalmente va a ser su vida una peor vida producto de esta hipertecnologización o hipermatematización de la algorítmica de fines particulares. Entonces volvemos al mismo tiempo, al mismo problema, digamos, de quién es la información que yo puedo sacar de un dron. Yo puedo filmar, por ejemplo, lo que están haciendo en las distintas casas particulares. Yo puedo pasar por una casa y filmar lo que están haciendo abajo. Puedo filmar el aire, digamos, a quién le pertenece eso. Puedo utilizar esa información con fines comerciales o no. Ahí hay un vacío legal, digamos, que la hipertecnologización yo creo que no ha resuelto, ¿cierto? Necesitamos un nuevo concepto de confidencialidad, digamos, lo que yo compro eh, debiese ser confidencial, digamos, no puede ser utilizada esa información con fines más comerciales, en particular en países donde sabemos que el nivel de endeudamiento es tan grande como el nuestro. Necesitamos una suerte de contrato tácito como el que tiene el psicólogo con el paciente, ¿cierto? Que él le cuenta temas muy personales de su sufrimiento, de las causas de su desgracia, y el psicólogo de una manera muy benevolente va a ir intentando, ¿cierto?, tratar ese problema, pero él no le va a ir a contar después a la farmacéutica que está al lado, mira, este tipo tiene tal tipo de depresión, trata de venderle este medicamento. Lo mismo en los supermercados, ¿cierto? Como decíamos en el retail, pero también la información más sensible. Hoy día estamos hablando de los neuroderechos. ¿A quién le pertenecen? Me hago una radiografía en tal hospital. ¿Esa información de quién es? ¿Es mía? ¿Que yo soy el paciente o es del hospital?
Bueno, ahí hay un tema, por ejemplo, yo trabajo con datos públicos, con datos de pacientes y en gran parte esos datos vienen anonimizados, ¿cierto? Yo no puedo saber ni el nombre ni de la persona, ni identificarla de ninguna manera. Ciertamente sí puedo saber la edad y el sexo eventualmente, pero eso es por fines de investigación y eventualmente esa información puede ser usada con fines muy positivos para la humanidad si es que descubrimos una forma de tratar una enfermedad mental, por ejemplo. Entonces, claro, esos son usos más bien virtuosos, pero también hay usos abusivos, digamos, de decir, mira, estoy identificando a un conjunto de enfermedades en tal ciudad, tratemos de generar un medicamento para venderlo súper caro. Ahí hay una intención deliberada que es muy negativa y muy egoísta en algún sentido. Y del mismo modo, por ejemplo, los mails que yo mando de manera confidencial a una persona, bueno, esos son mails que finalmente igual pasan por Google, que pasan por las plataformas, sea quien sea, pasan por la universidad, o sea quien sea que tiene finalmente acceso a esta información que nosotros creemos que es confidencial, pero que eventualmente puede ser revisada por otros. Y no estoy hablando de hackeos aquí, sino que estoy hablando de que finalmente estas plataformas como Google le pertenecen a privados y esa información, digamos, está en esta suerte de nube que no sabemos lo que es y que eventualmente puede ser tremendamente peligrosa y poner en jaque, digamos, nuestra misma confidencialidad. Entonces hay un tema ahí en la ingeniería civil que se está discutiendo hoy en día. Hay distintos temas éticos, hay distintos temas políticos que se entrecruzan, ¿cierto?, con la forma de administrar la civilización moderna. Entonces, del mismo modo que la civilización moderna va generando problemas, también va generando nuevos desafíos a la hora de generar eh, mejores pactos del cómo como humanidad queremos vivir de una mejor manera, porque tenemos una ingeniería que justamente lo que intenta es solucionar problemas de la civilización moderna y hacer de esta una mejor civilización. Entonces, cuando la misma tecnología va generando problemas y a veces estos problemas son más graves que las mismas soluciones, bueno, estamos en un problema tremendo. Entonces, con eso termino la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención.